Bienvenidos a Historia de Locombia. En este primer episodio abordaremos un tema que tiene que ver con el poblamiento de Colombia, de esos primeros habitantes del territorio. La llegada de los españoles al territorio que hoy conocemos como Colombia en 1499 marcó uno de los episodios más devastadores de nuestra historia. La conquista no solo significó la imposición de un nuevo orden político y económico, sino que también fue una auténtica catástrofe demográfica para los pueblos indígenas. Aunque los historiadores discrepan sobre el tamaño exacto de la población antes de la conquista, estimaciones como las de Germán Colmenares calculan alrededor de 3 millones de habitantes, mientras otros autores proponen cifras incluso mayores. Después del primer siglo de la invasión española, la población indígena se redujo dramáticamente como consecuencia de las guerras, las epidemias traídas de Europa, el trabajo forzado al que fueron sometidos los indígenas, el hambre y el colapso de sus formas tradicionales de vida. Ya para mediados del siglo XVII, en muchas regiones habían desaparecido entre dos terceras partes y más del 90% de sus habitantes originarios. Por la magnitud de esta destrucción humana, numerosos historiadores describen este proceso como un verdadero genocidio o una catástrofe demográfica sin precedentes en la historia del territorio colombiano. Antes de hablar de los muiscas, los taironas o quimbayas, debemos responder una pregunta fundamental. ¿Quiénes fueron los primeros habitantes del territorio que hoy conocemos como Colombia y cómo llegaron hasta aquí? La respuesta no es completamente definitiva. Los arqueólogos y antropólogos todavía investigan este proceso, pero las evidencias actuales indican que los primeros seres humanos llegaron al territorio colombiano hace aproximadamente entre 14.000 y 12.000 años después de la última gran glaciación. Estos primeros habitantes eran descendientes de poblaciones que habitaban el norte de Asia y que miles de años antes habían cruzado el estrecho de Bering, una franja de tierra que durante la glaciación unía Asia con América debido al bajo nivel del mar. Desde ahí comenzaron una lenta migración que duró miles de años y terminó poblando prácticamente todo el territorio americano. Algunos grupos avanzaron siguiendo la costa del Océano Pacífico, mientras que otros descendieron lentamente por Centroamérica y cruzaron el Istmo de Panamá hasta llegar al norte de Sudamérica. Poco a poco fueron ocupando las costas, los grandes valles de los ríos Magdalena, Cauca y Amazonas, y finalmente las montañas de la cordillera de los Andes. Las evidencias más antiguas de esta presencia humana en Colombia se encuentran en sitios arqueológicos como el Abra, el Tequendama y el Tibitó, en la sabana de Bogotá. Allí se han encontrado herramientas de piedra, restos de fogones y huesos de animales que estos grupos cazaban, entre ellos venados, pequeños mamíferos e incluso especies hoy desaparecidas como los mamuts y los caballos salvajes americanos. Los primeros pobladores de Colombia vivían en pequeños grupos familiares y se desplazaban constantemente buscando alimento. Eran cazadores, pescadores y recolectores, dependiendo de los recursos que encontraban en cada región. Conocían el fuego, fabricaban herramientas de piedra y utilizaban los ríos y las lagunas como lugares estratégicos para establecer campamentos temporales. Sin embargo, estos grupos no sobrevivían, también aprendían. Durante miles de años desarrollaron un profundo conocimiento de la naturaleza. Descubrieron qué plantas podían comer, cuáles eran venenosas, cuáles servían como medicina y cuáles debían cocinarse antes de consumirse, como era el caso de la yuca, la batata o la racacha. Ese conocimiento fue transformando lentamente su forma de vida. En lugar de depender únicamente de la caza y la recolección, comenzaron a cuidar algunas plantas y a favorecer su crecimiento. Así, aparecieron las primeras formas de agricultura, un proceso que no ocurrió de un día para otro, sino que tomó siglos y coexistió durante mucho tiempo con una vida nómada. Con el tiempo, algunas comunidades empezaron a regresar una y otra vez a los mismos lugares donde encontraban abundantes alimentos. Finalmente, establecieron pequeñas aldeas permanentes, especialmente en la costa caribe, hacia el año 3000 a.C. Allí construyeron viviendas colectivas conocidas como malocas y produjeron algunas de las cerámicas más antiguas de toda América. Curiosamente, estas vasijas no se utilizaban principalmente para cocinar, sino que
También se usaban para almacenar y fermentar bebidas elaboradas con frutas y con otras plantas. A medida que las poblaciones crecían y se dispersaban por diferentes regiones del territorio, comenzaron a desarrollar culturas propias. El aislamiento geográfico hizo que aparecieran nuevas lenguas, distintas creencias religiosas, técnicas de trabajo y formas particulares de relacionarse con la naturaleza. También dejaron huellas en su mundo espiritual en pinturas rupestres, objetos ceremoniales y herramientas que hoy permiten a los arqueólogos reconstruir esta etapa de nuestra historia. Todo este proceso, que duró miles de siglos, sentó las bases para el surgimiento de las grandes sociedades indígenas que florecieron mucho antes de la llegada de los europeos. Sin comprender este largo periodo de poblamiento y adaptación, es imposible entender la riqueza y diversidad cultural que caracterizaba el territorio colombiano en el siglo XV. De las comunidades indígenas colombianas podemos distinguir dos grandes periodos, uno que nos muestra esa transición del nomadismo al sedentarismo, que se da aproximadamente alrededor del año 3000 a.C. Posteriormente, la conformación de cacicazgos y confederaciones, alrededor del año 500 a.C. al 1500, que coincide con la llegada de los españoles. De esta revolución agrícola podemos decir que durante miles de años los habitantes del territorio colombiano vivieron de la caza, la pesca y la recolección. Sin embargo, entre el año 3000 a.C. y el inicio de nuestra era, ocurrió uno de los cambios más importantes de toda la historia humana, el desarrollo de la agricultura. Al principio, las comunidades simplemente cuidaban algunas plantas silvestres mientras seguían dependiendo de la caza y la pesca. Incluso comenzaron a domesticar algunos animales, como los curís o los cuyes y los pavos, cuyos restos se han encontrado en la sabana de Bogotá. Con el tiempo, nuevas migraciones provenientes de Centroamérica y de la Amazonía introdujeron cultivos que transformarían para siempre la vida de estas poblaciones. Desde Centroamérica llegó el maíz, una planta que ya había sido domesticada durante miles de años en el actual México. Desde la región de la Amazonía se difundió el cultivo de la yuca, especialmente la llamada yuca brava, que requería unos complejos procesos de preparación para eliminar sus sustancias tóxicas antes de ser consumida. La inclusión de estos cultivos cambió profundamente la organización de las comunidades. El maíz, capaz de producir varias cosechas al año, y la yuca, una fuente abundante de alimento, permitieron garantizar una alimentación más estable y reducir la dependencia que se tenía de la caza. Poco a poco las familias dejaron de desplazarse constantemente y comenzaron a establecer aldeas permanentes. La agricultura también impulsó importantes avances tecnológicos. Se fabricaron ralladores de cerámica, metates para moler granos, budares para cocinar el casabe y nuevas herramientas que facilitaron el procesamiento de alimentos. Al mismo tiempo, los cultivos se adaptaron a las diferentes regiones del territorio. En las tierras bajas predominaba el maíz y la yuca. En la Amazonía siguió siendo fundamental la yuca brava, mientras que en las zonas altas comenzaron a cultivarse productos como la papa y la racacha. Durante el primer milenio de nuestra era, el maíz se convirtió en el cultivo más importante de gran parte del territorio colombiano. Gracias al maíz, crecieron las poblaciones y aparecieron comunidades mucho más complejas. Ya no todos necesitaban dedicarse a producir alimentos. Algunas personas empezaron a especializarse como ceramistas, tejedores, orfebres o artesanos, mientras otros empezaban a asumir funciones religiosas o políticas. Así aparecieron los primeros caciques y los chamanes, que tuvieron un papel central en la organización espiritual de las comunidades. La agricultura no solo cambió la forma de alimentarse, permitió el nacimiento de sociedades cada vez más numerosas, organizadas y sofisticadas, que con el paso de los siglos darían origen a grandes culturas indígenas que fueron las que encontraron los españoles en el siglo XVI.